Viví en Ancud en el año 1925-26, un tiempo inolvidable que recuerdo en este poema. Y luego los choros saliendo del mar archipiélago, las ostras de Ancud, olorosas a mitología, el vino de invierno bebido sin tregua en la lluvia, y tu corazón desgranándose sobre el territorio. Hotel Nielsen, una novela de Carlos González Saldivia. Hotel Nielsen. No es la vida la que hace a los hombres, es antes, remoto es el peso del alma en la sangre. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí llenando este teatro, nuestro teatro municipal. Quisiera pedirles antes que nada, si alguien no tiene el celular en silencio, que por favor lo pongan en silencio. Quiero decirles que para mí es un honor estar aquí en representación del Taller Bucarel, con la misión tan especial de presentar a mi amigo Carlos González en el lanzamiento de su novela Hotel Nielsen. Carlos González Saldivia nació en Ancud en el año 1953, cursó sus primeros estudios en la Escuela Anexa y en el Seminario Conciliar de Ancud, realizó estudios de pedagogía en la Escuela Normal de Ancud y en la Universidad Austral, sede Ancud. Durante su vida ha sentido la necesidad de decir cosas, y lo ha hecho de una manera magistral a través de la dramaturgia, el cuento, la poesía y el canto, y ahora a través de sus novelas. Ha participado en talleres literarios, Travesía, y actualmente es miembro del Taller Bucarel, dirigido por el maestro Guido Ruiz. En una época emblemática de nuestro país en que pocos se atrevían a hablar, Carlos González se siente impulsado a escribir muchos de sus cuentos y obras de teatro, entre las que destacan Chiloé Pan para Hoy, El Canto del Chucao, Puerto Mayor, Espantapájaros. De las 20 obras de teatro escritas se pusieron en escena 12 o 15, todas con un destacado contenido social y ecológico. El cuento Mareas fue premiado y publicado en México por la Universidad de Guadalajara en convenio con la Universidad Austral de Chile. Notable, porque además es una obra que fue publicada en idioma braille. Su creación literaria es extensa. En el género novela ha escrito Mareas, Túneles y Crónicas Sacristánicas. De sus obras más destacados, 90 días de invierno, Espantapájaros, Coloane, un siglo pro al sur, La bruja buena, Los suplementeros, Estamos en paz, La danza final. Muchos le recordamos como destacado director de la Radio Estrella del Mar. Él señala: tuve el privilegio de dirigir la Radio Estrella del Mar entre el año 1992 y el 2000. La radio fue uno de los canales de comunicación más importantes a nivel país y pionero como medio de comunicación participativa en América Latina. Carlos González fue secretario ejecutivo de la Corporación Cultural Municipal en el año 2006. Su participación como director de la Compañía de Teatro Municipal de Ancud entre el 2001 y el 2012 llegó a su fin después de 13 años de entrega y dedicación, porque según la autoridad de turno, comillas, vendría un proyecto que superaría todo lo realizado hasta entonces en términos culturales. No está de más decir que no ocurrió nada de eso. Nos queda en la memoria colectiva el éxito de Chiloé Pan para Hoy, El Canto del Chucao, El Espantapájaros, Ancud, Neruda en tu memoria. En suma, podemos decir de Carlos: educador, literato, comunicador, compositor musical, gran estudioso y autodidacta permanente.
Su obra es un verdadero legado al patrimonio cultural de Ancud. Ahora nos deleita con esta novela que recrea la vida de Neruda siendo joven en un pueblo del sur de Chile. Y uno se pregunta, ¿cuántas novelas propiamente tal han sido escritas sobre Ancud? Y este no es un Ancud cualquiera. El Ancud que nos recrea hoy Carlos González es el de su esplendor como puerto principal del sur de Chile, el puerto creado por el rey de España. Es necesario recalcar además que esta novela tiene el valor de estar asentada en los testimonios de la comunidad. Y por último, no puedo dejar la oportunidad de contarles en forma súper personal que yo estoy aquí, si bien porque estamos ahora reunidos en el taller Pucarel, también porque me tocó con Carlos vivir una época en la juventud de la JEC, de la Juventud de Estudiantes Católicas, en que éramos militantes súper comprometidos, y también porque estuvimos juntos en un grupo de teatro, el primer grupo de teatro del Liceo de Ancud dirigido por Mauricio de la Parra, y fuimos en el año 71 ganadores del primer premio del primer encuentro nacional de teatro estudiantil de liceos y escuelas normales. Y ese primer lugar significó presentaciones en el Teatro Municipal en Santiago, en La Serena y en Coquimbo. Entonces, quiero decirles que por todas esas razones no me queda más que expresar mi máxima admiración por Carlos González y su trayectoria. Entonces dejo con ustedes a Karina Saldivia Trujillo, profesora de lenguaje y literatura. Ella es egresada de la Universidad de Concepción, actualmente trabaja en el Liceo Bicentenario de Ancud. ¿Aló? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Me da mucha alegría ver el teatro lleno por literatura. Nosotros con Carlos conversábamos que de pronto las instancias de libros y todo eso como que no convoca a mucha gente, pero es bonito ver el teatro lleno por esta razón. Traje todo escrito para pegarme al tiempo. Bueno, como ya dijo Katia, yo soy profesora y yo creo que muchos de ustedes me van a entender acá que como profesores siempre todo lo que vemos, todo lo que leemos y escuchamos estamos evaluándolo constantemente para ver si es un material educativo que nos pueda servir en el aula para los niños. Y ese es el enfoque que yo le quiero dar al comentario que voy a hacer acá sobre esta novela. Cuando leí este libro fueron dos los aspectos que más llamaron mi atención. En primer lugar, me pareció muy interesante cómo se presenta la figura de un Pablo Neruda adolescente, de la misma edad que muchos de mis estudiantes, bajándolo del altar un ratito. ¿Ya? Cuando llegó a Ancud, Neruda estaba enfermo, era pobre, el libro lo muestra vulnerable y muchas veces errático. Esta imagen del Nobel, que por ser desacralizada, le da una presencia mucho más humana y cercana para los jóvenes. El otro aspecto que llamó mi atención tiene que ver con la gran posibilidad de reconstruir una imagen urbana del Ancud de esa época. Cuando leí por primera vez la novela, lo que más me conmovió fue la posibilidad de poder caminar por un Ancud tan remoto de mi existencia, pero que siempre se ha añorado desde antiguos relatos y viejas imágenes. Como educadora ancuditana, es este segundo aspecto al que le quiero dar relevancia en esta oportunidad. Voy a dejar de lado la figura de Neruda, que espero que los compañeros pues la retomen, y le daré protagonismo a este espacio que se nos presenta dentro del libro. El Ancud que habitamos hoy no es el mismo que cuando yo era niña, ni el mismo que ustedes habitaron en diferentes momentos de sus vidas. Las ciudades cambian, junto con las sociedades, porque en definitiva son el reflejo de quienes las habitan. En ese sentido, Hotel Nielsen, sin llegar a ser una novela costumbrista, es una oportunidad única para adentrarnos en un Ancud de los años 20, en sus tiempos de Puerto Libre, y que este relato nos sumerge suavemente por los colores y olores de esta ciudad, que es posible percibir tan propia y tan lejana a la vez.
De forma muy asertiva, ya la portada del texto nos anuncia esta pertenencia territorial con una postal coloreada, que ustedes pueden ver acá en el fondo, que de por sí misma ya es maravillosa. Nos muestra una visión panorámica de la ciudad, desde la que resalta y sobresale la antigua catedral, nuestra gran tragedia. La antigua catedral, como si fuera un faro, por sobre el resto de las construcciones de la época. Para reflejar esto, yo los quiero invitar a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a pedir a todos ustedes que en estos momentos traigan a su mente el muelle. Me imagino que todos conocen el muelle de Ancud, la reforma que hicieron de la Costanera. Entonces, recuerden el muelle. No importa desde qué calle, Prat, Cochrane, la Costanera, este paseíto que hicieron, ya tenemos el Colegio San Andrés, tenemos ahí una vulcanización, unos galpones. Ya, estamos claros, ¿no es cierto? Ya, entonces yo les voy a leer un pequeño fragmento del texto y la idea básicamente es que con la imagen que ustedes tienen en estos momentos en su cabeza superpongamos el texto. ¿Ya? Lo tengo marcado, así que no voy a demorar mucho en encontrarlo acá. A mediados del mes de julio de 1925, hacía su arribo el Atlas, un barco de carga y pasajeros que prestaba servicios de cabotaje entre Puerto Montt, el archipiélago de Chiloé, Aysén y Magallanes. 3 prolongados bocinazos anunciaron su llegada a la bahía de Ancud. Los pasajeros empezaron a acercarse a la borda para ocupar alguno de los lanchones que los trasladarían hasta el muelle. El poeta, en espera de su turno, observaba pacientemente la bahía, el movimiento de las embarcaciones, los velámenes de las lanchas chilotas y la cantidad de barcos con banderas extranjeras que capeaban el temporal, a esa hora ya en fuga. Desde la distancia podía ver la efervescencia del gentío en el muelle, en las calles circundantes, corría un sinfín de carretones tirados por caballos. Era una ciudad colorida y densamente construida en el sector costero. En el centro se erigía imponente la torre de la Catedral de Ancud, en la cual, a pesar de la lluvia, era posible leer en su reloj, que marcaba las 12:45 horas. A esa hora ya se habían transportado 3 lanchones con los pasajeros más apurados. El último lanchón debía tripularlo el poeta. Él permanecía apoyado en la baranda del vapor, mojado, con frío, pero alucinado por el paisaje del puerto, la lluvia, la gente que le daba vida al muelle. Este fragmento nos relata la llegada de Neruda a Ancud. Ahora, ¿qué es lo más interesante? Hicieron el ejercicio de superponer, ¿no es cierto? Lo más interesante en este caso en particular, o lo que yo digo, cada uno en realidad es capaz de llegar a la conclusión que quiera, que mientras nuestra imagen se enfoca desde las calles, que es como nosotros actualmente habitamos Ancud, la lectura nos sitúa al otro lado, ¿ya? Da la vuelta a la perspectiva y nos ubica en Bahía, y desde ahí nos permite observar la ciudad. La puerta de entrada a Ancud era desde el mar, y en ese sentido su epicentro eran el muelle y su aduana. En esa época, esa era la primera visión que se tenía de nuestra ciudad, y toda la ciudad, todas las casas, toda la actividad, todo el movimiento se volcaba al mar y a su intensa actividad costera, vocación que, entre paréntesis, creo que estamos olvidando un poco. Ahora, este tipo de ejercicios son muy importantes desde la educación patrimonial, porque nos permiten armar nuevas lecturas de nuestros espacios cotidianos y nos llevan a la apropiación simbólica de ellos. Realicé un ejercicio muy similar con un grupo de estudiantes de segundo medio, también con un fragmento del libro, no el mismo, otro. Y la dinámica era la misma, ya un poco de imaginería, donde ellos hablamos un poco de Ancud, de la Costanera, y después en base a la imagen que ellos ya tenían en su cabeza, yo les leí un fragmento. Pero en vez de situarlos observando como nosotros acabamos de hacer, lo que hice fue hacerlos caminar por ciertas calles. Hay una parte del libro, al inicio, en que Pablo Neruda camina desde el muelle hasta el barrio La Arena y va a la casa de su amigo el Morruco, que entre paréntesis es un personaje entrañable que encarna toda la idiosincrasia del ser chilote. Entonces situé a mis estudiantes
en el muelle y el relato nos permitió acompañar a Neruda y al Morruco en el trayecto hasta una casa palafito de un barrio que ahora es inexistente. Para los estudiantes, generalmente cuando nosotros hacemos lectura, los textos o los pasajes descriptivos les parecen muy fomes y aburridos, ¿ya? Pero cuando se trata de lugares que ellos frecuentan cotidianamente, eso le da un valor muy distinto a su proceso lector. En este ejercicio fueron los estudiantes los que luego de que yo hiciera la lectura y todo, ellos fueron los que comentaron, analizaron y reconstruyeron su propia mirada de la costanera. A ustedes se les dio vuelta la perspectiva, pero ellos tuvieron que imaginar y entender un espacio que para ellos no existía, hasta el momento en que yo les leí este fragmento, que era el barrio La Arena, ¿ya? Pudieron hacer conexiones con algunas ruinas que se pueden ver desde la costanera y en el fondo entender la ciudad de una manera distinta. Ahora, en esta actividad que yo les acabo de relatar de manera muy breve, a ustedes no solo hablamos con los niños del componente espacial, sino que también pudimos revisar algunos elementos arquitectónicos en la casa del Morruco, que era esta casa palafito, y muchos elementos sociales y culturales de la época, porque la novela nos da posibilidades ilimitadas, ya que depende siempre del punto en el que los estudiantes enfoquen su mirada. Y en relación a lo mismo, me voy a permitir contarles una anécdota que la que te conté, ¿te acuerdas? Que cuando ya estamos haciendo la actividad, la estábamos terminando, y de pronto un niño levanta la mano porque él quiere comentar porque se quedó pegado con una imagen de lo que yo leí, ¿ya? Y en el fondo, el fragmento que a él le llamó la atención fue que, bueno, el Morruco se encuentra con Neruda a la salida del muelle, iba con su quiñe lleno de ostras y le dice, ya pues Pablo, ya amigo, vamos a comer ostras a la casa, te invito, ¿ya? Se van a la casa y pasan a comprar una botella de vino. Llegan a la casa y en la casa los está esperando la esposa del Morruco, Berta, ¿no es cierto? Berta, y ella nos recibe muy amablemente, le presentan a Pablo Neruda, que era un adolescente que todo mal vestido, y la señora llega, le dice, está en su casa, no hay ningún problema, les calienta la comida y ella se va a acostar para que los amigos puedan conversar y al final era tomar tranquilo, ¿ya? Entonces, frente a esto, el alumno me comenta así tal cual, y voy a citarlo para ser fiel a su comentario, abre comillas, «Jue, profe, ¿qué onda la señora? Mi mamá los hubiese echado de una», cierra comillas. Ese fue el comentario. Bueno, en el momento ya estaba terminando la clase y la verdad es que yo no tuve tiempo de profundizar en la figura del personaje de Berta, ¿ya? Pero este simple comentario nos hubiese permitido hablar de la evolución de los roles de género, de la figura femenina en este espacio-tiempo y en muchas cosas más. Que en el fondo este ejemplo sirve para entender todas las posibilidades y la gama que nosotros podemos hacer desde una simple lectura. Ahora, estos temas son súper actuales, podemos hablar temas muy actuales y en este libro encontramos esta referencia concreta y súper contextualizada a nuestro espacio geográfico. Bueno, de los que estamos acá yo creo que nadie duda de la importancia que tiene la literatura para nuestra vida, para nuestra mente, para nuestra alma. Por desgracia, vivimos en una sociedad no lectora y la responsabilidad de esta falencia social recae, como muchas otras, en la educación. Es de vital importancia, y así lo considero yo, la presencia de la literatura en la escuela. Es indudable los beneficios que aporta al mundo de nuestros alumnos. ¿Ya? Y bueno, yo no voy a enumerar acá todos los beneficios de la literatura y todo el potencial que le podemos sacar, pero en este sentido yo de verdad que quiero agradecerle infinitamente a Carlos por este texto, porque nos abre una nueva puerta. Yo no sé si lo hiciste de manera consciente o inconsciente, pero nos estás mostrando una mirada histórica de la ciudad, porque para mí fue una experiencia maravillosa y muy significativa esta lectura, y pudo serla también para mis alumnos. Ya descubrimos muchas cosas que ellos no habían percibido en la ciudad y también puede serlo para ustedes y para sus alumnos, ¿ya? Reconstruir nuestra mirada histórica, social y cultural como ciudadanos de Ancud nos permite entender el entorno en que vivimos, apropiarnos de él, ponerlo en valor y alimentar nuestro sentido de pertenencia y de comunidad, que son elementos claves de la conformación de nuestra identidad colectiva como chilotes y principalmente
como ancuditanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina, por esa excelente presentación. Invitamos a Fernando Ruiz Vivanco, abogado de profesión de la Universidad Santo Tomás, integrante del taller literario de la Universidad Autónoma de Chile entre los años 2003 y 2008, poeta y escritor. Él obtuvo el segundo lugar en un concurso de poesía en España con el poema Oda a la muerte de mi padre. Sus trabajos han sido publicados en antología poética Los poetas de la ciudad. Es autor de la novela El vuelo del cormorán. Adelante, Fernando. Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, me gustaría agradecer al autor del libro Hotel Nielsen, don Carlos González Saldivia, haberme invitado esta noche a participar del lanzamiento de su libro, pero en verdad como una persona o un lector externo al personaje incluso de la isla de Chiloé. Mi visión, no obstante que también he escrito y en alguna oportunidad me han publicado las obras, va a ser sin embargo una visión de simple lector, de un lector afuerino, como dice, ¿no es cierto?, él. Y lo primero que puedo decir, lo que me ha llamado la atención, que siendo forofo de la poesía y de Pablo Neruda, no supiera en lo absoluto de que este gran poeta haya pasado siquiera por Ancud o por Chiloé. No tenía la menor idea. Y es gracias a esta obra que no tan solo yo, sino que seguramente muchas otras personas van a darse cuenta de que Pablo Neruda estuvo, y no fue una visita, sino que fue una estadía más o menos de un año o de un año y medio en la isla, que se dio con posterioridad a la publicación de la obra más importante que tiene Pablo Neruda, que son los 20 poemas de amor y una canción desesperada, y de un tiempo en que él viene arrancando de la pobreza, un tema no menor, digamos, porque ha marcado seguramente el resto de su obra literaria, y que debe aparecer sin duda escondida por ahí, que es un trabajo que seguramente alguien tendrá que hacer a partir de este libro, que es la importancia que tiene, de cuál es la real importancia que tiene dentro de la obra de Pablo Neruda, su estadía dentro de Ancud. Yo creo, y coincido con Carlos, que hay algunos poemas que efectivamente pudieran haberse originado en esta zona, en esta estadía que tuvo, porque además de venir arrancando de la pobreza, Neruda venía arrancando también de las punzadas de un amor desairado, parafraseando a William Shakespeare, ¿no es cierto?, en plena juventud. Él tenía 19 años y fue convidado por su amigo Rubén Azócar para que viniera a pasar un tiempo a Chiloé con la finalidad de curar estas penas tanto físicas, porque también, digámoslo, venía arrancando de la tuberculosis, que era una enfermedad que había matado al parecer a algunos de sus amigos en la capital. Entonces Pablo Neruda llegó con toda esta carga negativa a la ciudad, que parece imposible pensar que en la estadía de un año pudiera estar o simplemente no estar dentro de su obra. Ciertamente, y buscando con posterioridad de haber leído el libro y googleando, ¿no es cierto?, que es una de los efectos que produce este libro, que es el interés por saber qué es lo que sucedió después de la retirada de Neruda de la ciudad. Uno se da cuenta de que efectivamente hay un pasaje en el Canto General que el poeta habla respecto de su estadía en Ancud y de su amistad, de la amistad que ha trabado con algunos personajes de la ciudad. Eso, en principio, es lo primero que me llamó la atención, el desconocimiento que tenía de este periplo de Pablo Neruda por la isla. Continuando con la lectura, lo otro que me llamó la atención y me dio cierta garantía de que el libro era una suerte de novela
o biografía novelada de ese tramo de Pablo Neruda fue el prólogo. Me llamó mucho la atención de que el prólogo fue escrito o fue, digamos, firmado por el más importante biógrafo de Pablo Neruda, que fue Volodya Teitelbaum, que además fue su amigo y correligionario. Entonces, en este prólogo, Volodya cuenta más o menos lo que yo les anticipé, cuál fue el motivo que lo trajo a Chiloé y cuáles fueron, digamos, su reacción frente a esta estadía. Con posterioridad, continuando con la lectura del libro, uno se da cuenta y comienza a hacerse una serie de interrogantes. Entonces dice, ¿esta será una novela histórica? ¿Será una novela, digamos, de ficción? ¿Será una novela de amor, romántica? ¿O una tragedia finalmente? Y comienza, como yo voy a utilizar una metáfora, como ya que estamos en Ancud y cada vez que uno viene a Ancud se come un buen plato de ostras, ¿no es cierto? Y esta novela a mí personalmente me atrapó, lo mismo que cuando uno comienza a comer una ostra de un plato y es un tema adictivo, que uno se las come hasta que ya no queda ninguna en el plato. Bueno, fue exactamente lo que me sucedió con el libro. Yo lo leí de una sola vez, porque comencé y después no lo pude sencillamente soltar hasta saber en qué terminaba toda esa historia del poeta. Y me di cuenta de que, si bien es cierto, tiene mucho de crónica de la ciudad, como bien lo dijo mi antecesora, que describe una ciudad del año 1925, una ciudad pequeña, la obra transcurre en esta sociedad, una sociedad conservadora, arquetípica, una sociedad de una educación victoriana, en donde las conductas morales o las normas morales son demasiado estrictas y aquellos que las rompen son castigados de manera muy severa, que fue algo de lo que le ocurre también al poeta dentro de la... Yo no les voy a anticipar mucho porque no quiero que mi relato se transforme en un spoiler y ya después, ¿no es cierto?, vayamos a desincentivar la lectura, pero podría anticiparles que se trata de una novela histórica, podríamos decir, o sea, una historia novelada, pero con el transcurso de la lectura uno se va dando cuenta y aparecen ciertos visos incluso de realismo mágico. Hay unas 2 o 3 episodios en donde uno dice, mira, hemos cambiado desde una cronología de la ciudad y de la biografía de Pablo Neruda, hemos dado un salto hacia el realismo mágico. Y con el permiso de mi digamos, anfitrión, yo voy a relatar algo que me llamó mucho la atención y que con posterioridad me di cuenta de que no era realismo mágico. Se trata de un episodio en donde Pablo Neruda viaja con su novia, con su amada, hacia Castro, en un tren de trocha angosta, que la verdad que yo tuve que averiguar de qué se trataba ese tren de trocha angosta, porque tampoco tengo mucha idea de trenes. Pero se trataba de un tren que viajaba hacia Castro y al parecer tiene algún problema con la lluvia, que el tren va... En la cuesta el tren va como... va resbalándose y no avanza. Entonces ahí hay un oficio de una persona que me parece que se llama el matasapo o algo por el estilo, que es una persona que le va tirando arena a la rueda para que vaya agarrando arriba de la zona. Pero en la escena de la obra ni eso sirvió. Y lo más inverosímil de todo es que el conductor baja y le pide la ayuda a todos los pasajeros que se bajen a empujar el tren. Eso la verdad es que yo no lo había visto nunca. Y lo asocié a una escena, a un episodio del realismo mágico.
Pero después, comentándolo con el autor, él me dice que no es de realismo mágico, sino que es algo que realmente sucedió, y que sucedió en el pasado, y que sucedía, y que pasaba muchas veces, que es algo que francamente que si yo se lo cuento a alguien no me lo van a creer, porque yo la verdad es que no entiendo cómo alguien puede empujar un tren cuando a veces uno con el auto tiene problemas de que 4 o 5 personas no lo pueden empujar. Entonces esa fue una de las cosas que me llamó mucho la atención, y hay otras 2 o 3 episodios que no se los voy a contar sencillamente porque para eso tienen que comprar el libro y poder contar. Luego podemos ver en este relato algo que no deja de ser interesante, ¿no es cierto?, que es el hecho de que Pablo Neruda venía saliendo de una relación que en realidad nunca lo fue, porque él estaba enamorado de la hermana de su amigo, que lo invitó a Ancud, doña Albertina Azócar, ¿ya? Ella era una mujer completamente desconocida, hasta que alguien se le ocurrió, digamos, publicar las cartas que le envió Neruda a Albertina Azócar, y la sacaron del anonimato y se convirtió en una mujer importante dentro de la literatura hispanoamericana. Así de importante es la historia de Albertina Azócar en relación a Pablo Neruda. Bueno, es casi el padre de la poesía. El padre de la patria. Entonces podemos decir que él venía saliendo de este amor. Esta señorita, no, si bien es cierto, manifestó cierto interés hacia él, pero no del todo, porque ella estudió Pablo Neruda junto con ella en el pedagógico francés, pero con un distinto objetivo. Ella quería ser profesora de francés, él quería aprender francés solamente con la finalidad de poder estudiar a los poetas franceses. Y en ese sentido, él, habiendo aprendido seguramente, ya como que no le dio mucha importancia a la carrera y la dejó. Y en razón de eso fue que su padre le quitó la mesada y empezó a pasarlo mal en Santiago, producto de que esta señorita no correspondió a su amor y llegó completamente destrozado. En Ancud, y es por eso que yo digo que debe haber por ahí oculto en algún lado algo más respecto de su estadía en Ancud él encontró de nuevo el amor, pero como le sucede a todos los poetas, otra vez fracasó esta vez sí fue correspondido, pero ya en esta ocasión, bueno, ahí van a tener ustedes que saber de qué se trata ese nuevo romance. Y lo más importante que en mi opinión, digamos, es algo que es imperdonable no haber sabido de este episodio, de este pasaje de Neruda en la isla de Chiloé, es que según él se lo confiesa a su amigo Azócar, a Rubén Azócar, que dada la segunda derrota en las lides amorosas, ya como que no quiere seguir en Chile. Después de Ancud, Ancud marcó, digamos, la despedida de Neruda a Chile, digamos. De esa entidad es la importancia de su estadía en Ancud. Es decir, hubo un punto de inflexión antes y después de Ancud. Y esto es lo que está recogido en la novela de forma bastante, digamos, acertada. Gramaticalmente, o sea, literariamente la obra está escrita en un lenguaje sencillo que, pienso, el autor ha pretendido llegar a todo tipo de público sin un lenguaje muy pretencioso, para que pueda ser entendido por todo tipo de personas de la ciudad de Ancud, porque entiendo que su público es Ancud y en general la isla de Chiloé al final. Y la importancia que yo le doy a este lanzamiento, a esta obra, es primero haber sacado del anonimato biográfico de Neruda a la isla de Chiloé y Ancud,
Y lo otro es haber retratado de manera, yo diría, magistral, una época y una sociedad en la cual era muy difícil convivir, digamos, para una persona como Pablo Neruda, que no obstante que tuvo serios problemas en un inicio, que fue una sociedad que lo recibió con cierto prejuicio inicialmente, ¿no es cierto?, debido a su pobreza o a su condición de poeta, porque la verdad es que no era, y hasta el día de hoy, la verdad, que no es una gran profesión ser poeta. O sea, si una persona dice que es poeta, le van a decir, este tipo es un vago, ¿en qué se gana la vida? Digamos, ¿ya? Bueno, fue exactamente lo que le pasó al poeta, y sin embargo, fíjense dónde llegó. Entonces, yo como para cerrar esta pequeña, digamos, reseña de la historia, yo creo que como podría cerrarlo es conminándolos a ustedes a leer el libro y sacando sus propias conclusiones, porque no obstante de todo lo que yo le he tratado de traspasar, digamos, de mis apreciaciones, es una obra que es bastante sugerente. Y cada persona puede verse retratada de pronto en alguno de los personajes, que a mí me pasó en 2 o 3 personajes. Y como siempre, bueno, me vi retratado en Pablo Neruda cuando llegaba, especialmente en eso de comerse las ostras con sus amigos y tomarse un vino, que es lo que hago siempre cuando vengo a Ancud. De tal forma que yo los conmino a comprar el libro y, ¿por qué no?, discutirlo por ahí en algún foro, y que es lo más probable, y como yo lo veo como un guión de alguna película o de alguna obra teatral. De tal forma que yo felicito a mi amigo Carlos González por la obra, y los felicito a ustedes en realidad también porque tienen el acceso de tenerla acá en Ancud, y de una obra que retrata también a la sociedad de esa época, y también un poco para aprender de los errores, ¿no es cierto?, y no volver a cometerlos. Que si alguna vez se les aparece algún poeta por su casa, que no lo traten de la misma forma inicialmente. Muchas gracias. Agradecemos a Fernando Ruiz por su excelente presentación, y vamos a invitar a este escenario a Evelyn Hueco. El autor, Carlos González, eligió a Evelyn por la belleza de su voz y por la trayectoria realizada interpretando música de una manera magistral. Evelyn Hueco. Hola, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecerle la invitación a mi amigo Carlos González por tan honorable invitación. Bueno, le voy a cantar 2 temas. El primero es de Isabel Parra, Tu voluntad más fuerte que el destino. En estos días oscuros de nostalgia, vientos del sur borraron las distancias. Luego el futuro se abrieron los caminos. Tras tu huella mi destino. Se me hace un nudo en la garganta, tu forma de luchar, tus esperanzas, la imagen que le vistes a tus sueños, tu voluntad más fuerte que el destierro. Aquí estoy, soy otra desde el día que llegaste con tanta poesía, tranquilo en el susurro de esta ausencia, inundada por el sol de tu presencia. Nunca es tarde para hablar de primavera, de nuevo floreció la enredadera. No se viven historias sin canciones, ni se llevan
papeles sin razones, fantasmas y vienes por la casa, real como el recuerdo que me abraza, llevada a un navegar de eternos días, tus manos, tu figura fueron mías. Hay un secreto que oculta la neblina, hay un perfume envuelto en clavelinas, un deseo me persigue, me rodea, pero algún día los cielos de tu aldea. Aquí estoy, soy otra desde el día que llegaste con tanta poesía, tranquilo en el susurro de esta ausencia, inundada por el sol de tu presencia. Nunca es tarde para hablar de primavera, de nuevo floreció la enredadera. No se viven historias sin canciones, ni se llenan papeles sin razones. La, 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 no se viven historias sin canciones, ni se llenan papeles sin razón. Si tan solo entendieras que en las sombras se anida la tristeza, mas no te engañes, la soledad allí no encuentra, mas no te engañes. Si tan solo pudieras ver que hay vida en las cosas que parecen muertas, que lleva el llanto, la risa siempre apuesta. Si tú entendieras, si tan solo entendieras que con el alma se nace cada día, que en tus manos está el mundo y tienes alma y tienes vida, mas no te engañes, que esa loca que tú dices más te quiere, que te ofrece hasta la vida si la quieres, si tú la quieres. La era, era. Si tan solo entendieras que hasta el viento va entonando melodías, que el otoño va cantando poesía, si tú entendieras, si tan solo pudieras ver que hay vida en las cosas que parecen muertas, que lleva el llanto, la risa siempre apuesta. Si tú entendieras, si tan solo entendieras que con el alma se nace cada día, que en tus manos está el mundo y tienes alma y tienes vida.
si la tienes, si tú la quieres, si tan solo entendieras, si tan solo me quisieras. Si tan solo entendieras, si tan solo me quisieras. Muchas gracias, Evelyn. Vamos a dejar aquí a Mario Contreras Vega. Mario Contreras nació en Coyhaique en el año 1947. Es escritor, político y activista cultural. Vive en la Isla Grande de Chiloé hace 4 décadas. Eso dicen. Realizó estudios en pedagogía en historia y castellano en la Universidad Austral de Chile en Valdivia. Es poeta, narrador y cronista, profundamente comprometido con la vida y la cultura del archipiélago de Chiloé, a la que ha dedicado todos sus libros. Fue fundador del grupo literario Chaicura de Ancud y participó en el taller literario Aumen de Castro. No nos vamos a referir a su vida política. Ha publicado libros de poesía, Raíces, Entre ayes y pájaros, Palabras para los días venideros, La gallina ciega y otros poemas, Canción para jinetes y caballos y Notas de viaje. Y en el campo narrativo publicó la novela Pedro Ñancupel, Pirata de Chiloé, y el volumen de cuentos Historias del País de las Aguas, el año 2010. Títulos a los que agrega la crónica histórico-cultural Chiloé, Última Frontera de los Sueños. Dejo con ustedes a Mario Contreras. Gracias, Katy. Katia, tú eres mujer, así que a ti primero. Gracias, Katia, por esta presentación que me enaltece de algún modo porque me achica los años de vivencia. Ya estoy desde el año 55 viviendo en Chiloé. Desde el año 55. Fui un año a hacer el servicio militar a Puerto Natales y un año que estuve estudiando en Chillán y del que me expulsaron. 2 años en la cárcel de Puerto Montt, y ese es el único periodo de mi vida en que he estado ausente de Chiloé. Que estudié aquí en la Escuela Nexa, en este liceo. También estudié en la Escuela Industrial de Castro. De todos los colegios me iban echando de a poco en el liceo de Castro y no terminé en ninguna parte, pero sí di la prueba, fui llamado a la universidad, pagué mi primer semestre, fui unas horas de clase y eso sería todo. Y ahora entonces agradezco a Carlos González por invitarme a presentar su libro, porque me parecía relevante. A mí estar acá en un momento tan importante en la historia de Ancud. Acaban de cumplir 251 años desde la fecha en que fueron fundados, ¿cierto? Y así inicio la lectura de este texto. Dice: Ancud acaba de cumplir un poco más de 250 años de historia. Una historia riquísima, por cierto, que supera con creces todo lo que los escasos lectores de hoy pudieran suponer respecto de temas que implican una mirada singular y plena de sugerencias respecto de su desarrollo, que ya hubiese querido tener García Márquez como trasfondo
del famoso realismo mágico que constituyó modo y moda literaria y que ha sido parte esencial de la narrativa latinoamericana y del boom de los últimos 40 años en Occidente. Algunos mínimos ejemplos. Aquí, en Ancud, y no en otro lugar, se dio inicio al descubrimiento no solo del archipiélago, sino además de aquellas tierras calificadas como ignotas en los mapas de la época por los escasos aventureros que se atrevieron a surcarlas. Aquí, y no en otro lugar, Alonso de Ercilla fundó nuestra futura pertenencia a un país que aún no existía, al que le puso nombre. Aquí, y no en otro lugar, se llevó a cabo el primer combate naval entre las disminuidas fuerzas navales del antiguo pueblo originario que habitaba estos territorios, según nos da cuenta Alonso de Góngora y Marmolejo, un exacto 21 de mayo, pero de 1579, oportunidad en que alrededor de 500 piraguas intentaron abordar y hundir 3 naves de guerra de la mal llamada Invencible Armada Española, batalla a la que concurrieron armados de piedras, lanzas y boleadoras, donde por cierto fueron derrotados en sus pretensiones. ¿Sabían eso del combate naval, el primer combate naval de América? Aquí, en las costas de Chacao, Aptao, allá al frente. Fue también aquí donde el capitán Malaspina, y aquí no se me enojen las mujeres porque lo voy a citar a él, no son palabras mías, comandante de un navío a cargo de un viaje de exploración, informa en su diario de viaje que debe levar anclas con urgencia si no quiere seguir extraviando a sus marinos, que desertaban día a día, tanto por la descarada lubricia de las mujeres lugareñas, lo dice él, como por la excesiva bondad del territorio que le permitía sobrevivir sin mayores esfuerzos a los remilgosos por el trabajo. Se le iba a los marinos. La mujer era muy atractiva, era muy fácil sobrevivir, mariscando ostras seguramente. ¿Cierto? Y fue aquí, en Ancud, además, donde se fusiló al Chacha Nahuelhuén, Domingo Nahuelhuén y sus asociados, acusados de alevosos crímenes en la actual plazuela de Carabineros. Y aquí, apenas una década más tarde, donde se apresó a una 50 de integrantes de nuestros pueblos originarios, acusados esta vez de practicar las artes de brujería y haber creado un poder paralelo al poder del Estado denominado Recta Provincia, encargado de impartir justicia y sanidad a sus asociados ante la lenidad del Estado en ese rubro. Todos ellos temas relevantes que, salvo algunos escasos textos que merecen recordarse, como Buenas noches los pastores, de Patricio Mann, que habla del terremoto del 60 y no ninguno de estos temas, pero que es importantísimo, ¿cierto? O el Levisterio, una potente recreación a modo de saga pseudohistórica escrita por un joven autor puertomontino, que se denomina Persus Nivae, su seudónimo, relacionada con las tareas de los integrantes de la Recta Provincia y su relación con los corsarios holandeses. Nada más de peso, si entendemos por peso, no solo las narraciones mayores como la novela, sino inclusive la narración breve que sume y aporte no solo al acento local y o costumbrista, sino colabore en el enriquecimiento del lenguaje usado por quienes hablamos y leemos el español universal, entendible a lo largo y ancho del mundo. No es que no se haya intentado. Yabor Solar en los años 30 del siglo XX fue reconocido como un destacado poeta y narrador, seguidor menor del modernismo en boga de aquellos años, que alimentó nuestra fantasía de niños con la leyenda de la campana sumergida y una interesante novela referida a la Quintrala. También publicó varias novelas menores el conocido historiador chilote Pedro J. Barrientos Díaz, Nicasio Tangol y diversos otros autores de aquella época. Pero salvo para aquellos que gustan de hurgar en la historia de la literatura en nuestra tierra, nadie, sin embargo, se acuerda hoy de ello. De quien no podemos olvidarnos, por supuesto, es de Francisco Colobane Cárdenas, que publicó 5 textos de largo aliento, entre ellas El último grumete lavaqueano, novela juvenil, y otras 3 para todo lector, Los conquistadores de la Antártida, El camino de la ballena y El rastro del guanaco blanco, además de numerosos libros de cuentas, crónicas y ensayos. Tampoco podríamos olvidarnos de Edesio Alvarado Barceló, nacido en Calbuco en 1926, cuando dicho territorio formaba parte de Chiloé, y que honró a su tierra con algunas de las más sustanciosas obras literarias creadas por hombres de los nuestros, actor destacado del quehacer cultural de nuestro país, ganador de los más importantes premios que por esos años se le otorgaban a los creadores, premio que hizo suyo, sea escribiendo poesía,
cuentos, obras de teatro o novelas en innumerables oportunidades. Cada vez que se presentaba un concurso hispanoamericano, latinoamericano, nacional, lo ganaba, sacaba el primer lugar. Tiene 5 o 6 premios Gabriela Mistral, tiene un premio hispanoamericano de novela, tiene un premio hispanoamericano de teatro, de ese Alvarado Barceló, y te apuesto, estoy seguro que los liceos no lo conocen, no lo han leído jamás. Y todas sus obras están relacionadas con el mundo chilote, de nuestro navegante. Y Gustavo Boldrini Pardo, otro autor, por supuesto chilote, en chino, chilote como el que más, que ha escrito una de las novelas más intensas surgidas desde nuestro territorio, denominada Raín, el último canoero, en que da cuenta con singular maestría de la vida interior de un viviente o sobreviviente instalado en medio de un peñón de nuestros canales, aislado de los hombres y el mundo, de la historia, aunque esté ligado a la prehistoria, sobreviviendo en medio de la naturaleza feroz, pero profundamente hermosa y poética. Desde esos días no había aparecido una novela que concite mi interés de lector. Debe estar en alguna parte, supongo. Habrá sido publicado, estará creándose. Sin embargo, una novela que tome como materia de la historia un momento especial y único sucedido en nuestra patria chica, que salvo escasas líneas del propio actuante de esta historia, no ha sido considerada por los más de 500 autores, estudiosos y críticos que han intentado dejar impresa su verdad en torno a dicho personaje, tiene un indudable mérito. Y no hablo de mérito artístico. Críticos habrá que, ahora que se hizo el esfuerzo de escribir este texto que tengo en mis manos y que espero que vosotros adquiráis, se permitan decir que el autor pudo afinar algunos puntos oscuros, pudo crear un final más romántico, pudo profundizar en la vida interior de Morruco, un personaje local que hace de eje de la historia, pudo permitir que el héroe sea más sociable o se adapte mejor al medio, etc. No es lo más importante, sin embargo. Lo importante es el hecho mismo de transformar lo que a todas luces fue considerado como un paréntesis menor sin mayor importancia en la vida del personaje de que trata la historia, en una historia que cumple con todos y cada uno de los requisitos que se le exige una novela de largo aliento, en la que no es ajeno el conflicto, no nos resultan extraños los personajes que en su página dan cuenta de sus días, no se encuentra ausente el amor ni la angustia que producen los obstáculos, como tampoco es ajena a la historia política y administrativa de la ciudad de aquellos días, hechos que tienen implicancia en la historia futura de una pequeña ciudad de provincia que hasta ese momento vivía orgullosa de su pequeño y pasado esplendor. Y no está ausente el clímax en esta historia que cierra de un modo magistral la pregunta que sus lectores buscarán afanosos tras las páginas. Estoy hablando desde luego de Hotel Nielsen, el espacio físico que acogió al poeta Neruda en los escasos meses de estadía que vivió en Ancud, lugar al que fue invitado por su amigo Rubén Azócar, profesor del liceo de esta ciudad, destacado poeta, ensayista, dirigente gremial y autor de una novela que durante muchos años fue considerada como el mejor retrato de la vida de los chilotes, Gente en la Isla. Les estoy hablando de un texto que recrea con soltura la angustia de Neruda por un amor no correspondido y que, dubitativo, sueña con cambiar su futuro ejerciendo un oficio no apto para ser entendido por los simples mortales que componen el medio, el oficio de poeta. Pero no diré más, solo les recomiendo que lean la novela de Carlos González, a quien conocemos como un magnífico dramaturgo, director de teatro, gestor cultural, periodista y profesor. Muchas gracias, Mario Contreras, por tu exposición. Vamos a pedir ahora la presencia en este escenario de Paula Almonacid Burgos. Ella va a hacer la lectura de fragmentos de la obra junto al actor Marcelo Padilla. Paula es actriz ancuditana, egresó de la Universidad Mayor, es diplomada en Pedagogía Teatral, actualmente actriz y fundadora de la compañía de teatro La Familia Pez. Se ha desempeñado como tallerista de teatro y como actriz en compañías teatrales en Temuco, en Santiago y en Ancud. Bueno, de partida, muchas gracias, don Carlito, por invitarme a hacer esta lectura. Vamos a tratar de ponerle color. Y por suerte, elegí justamente 2 pasajes que los nombraron, entonces no voy a hacer spoiler, como decían también.
Subieron por la plaza, los faroles de las calles principales del pueblo empezaban a encenderse tímidamente. El cielo estaba despejado y la luna vestía su mejor gala. Hacía frío. Dieron unas vueltas en torno a la plaza. El exterior de la catedral estaba iluminado y mucha gente salió a caminar por el centro del pueblo. Mientras paseaban, Azócar describió las funciones que se cumplían al interior de los edificios que circundaban la plaza. El de la intendencia, del seminario, del obispado, de la caja de ahorro y del cuerpo de bomberos. Este último es el segundo más antiguo de Chile, destacó el educador. El poeta, en silencio, no atendía a lo que explicaba su acompañante. Estaba confundido, ensimismado, en la imagen de aquella joven, la del muelle. A las interrogantes de su amigo respondía maquinalmente. Después de constatar que Pablo caminaba por largo rato en silencio y algo distraído, el maestro se detuvo frente a la catedral. Algo te pasa que no quieres contar. Neruda siguió caminando en silencio sin atender la inquietud de su amigo, hasta que decidió compartir sus sentimientos. He visto en 2 oportunidades a una muchacha, con quien nos miramos en el muelle el día que llegué al puerto. Rubén pidió más información para tratar de entender de quién hablaba su amigo. Era alta, rubia, de pelo largo, ojos claros, usaba un abrigo largo de color negro. El profesor quedó pensando en las jóvenes que conocían su entorno. Estudiantes, jóvenes rubias del pueblo, del coro, de la iglesia. Eran muchas las personas con idéntica descripción. Los datos que me dan no son suficientes, indicó Azócar. Te recuerdo que en el pueblo vive una numerosa población de inmigrantes europeos, descendientes de colonos alemanes, italianos, franceses, holandeses y de otras nacionalidades. Podría ser cualquiera de esas muchachas. El poeta esperaba una respuesta distinta y con esta su confusión fue mayor. El educador quiso dar un quiebre a la conversación y lo invitó a cambiar el rumbo. De la catedral cruzaron la plaza, en cuya esquina se detuvieron frente a una casona de 2 pisos. Entraron al local, varias mesas estaban ocupadas. Se acercó Coñoecar, un garzón viejo de paso lento, a darles la bienvenida. Al parecer el profesor era bastante conocido porque quien los recibió entró en temas de conversación de tiempo atrás. Los condujo a la mesa 12 que habitualmente ocupaba el maestro. Mesa con 4 sillas, manteles impecables, una vista espectacular a la plaza. Estaba todo para pasar una velada inolvidable. ¿Lo de siempre?, consultó el garzón. El educador asintió con un gesto y el mesero se retiró con una reverencia. Ahí estaban los amigos, solos frente a frente en un prolongado silencio. Azócar lo observaba esperando que levantara la mirada o dijera algo. Ante su mutismo, él abrió la conversación. Perdona que haya insistido tanto para que viajara a San Cuz, dijo Rubén. Mi insistencia radicaba en las noticias que recibía de ti y de los muchachos, especialmente de la condición casi de indigencia en la que estaban viviendo. El maestro sabía que su amigo estaba triste por los desamores de Albertina, su hermana, y otros temas que no quiso ahondar en el momento. ¿Qué te hizo cambiar de opinión para venir a la isla? Antes que Pablo alcanzara a responder, apareció don Dionisio, dueño del club social, portando una jarra de Borgoña y 2 copas que depositó sobre la mesa. Bienvenidos, señores. Profesor, ¿cómo está? Ambos se pusieron de pie para saludar al anfitrión. Le presento a Pablo, un poeta amigo. El dueño del local le estrechó la mano y se sentó un momento con ellos. El poeta explicó que venía por un tiempo indefinido aún y que se encontraba alojando en el Hotel Nielsen, mientras don Dionisio servía las copas. Por una buena y larga estadía en el puerto. ¡Salud!, respondieron los amigos. Este es un puerto sorprendente. A pesar de su tamaño es cosmopolita, diría yo. En un día usted puede encontrarse con ciudadanos de los países más lejanos. Su clima, de inviernos rudos y veranos cálidos, su gente alegre, sus mujeres bellas, es un puerto ideal para un poeta. Yo diría que el pueblo en sí es un poema. Concluyó don Dionisio con su locuacidad habitual. Minutos más tarde se retiró a la barra, lo que dio lugar al maestro para explayarse en referencias del dueño del local. Al instante provocó un vuelco en la conversación. Volvamos al tema anterior. ¿Qué te hizo cambiar de opinión para viajar a Ancud? La enfermedad y muerte de Romero Murga nos aterrorizó a todos, porque todos estábamos expuestos a la tuberculosis, respondió. El camino de regreso del cementerio, luego de las exequias del muchacho, fueron minutos de silencio y reflexión. Caminaron cabizbajos hasta la pieza que arrendaba uno de los poetas en un conventillo. El vaho de humedad los golpeó al entrar. Indiferente a esto, el dueño de casa buscó los panes dentro de una caja de cartón, puso a hervir agua sobre una estufa a parafina y ofreció té.
Fumaron y cuando cayó la noche, dos de los poetas salieron a la botillería de la esquina a comprar vino tinto. De regreso, escribieron, lloraron y bebieron hasta caer vencidos una vez más, para seguir fieles a su consigna: poesía, amores y bohemia. Todos los días escribían, amaban y se emborrachaban. Pablo levantó la mirada, abordó varios temas, pero no tocaba uno que le interesaba a Rubén y que por el cual el poeta sufría más. «¡Salud!», ofreció azúcar. Chocaron las copas y siguieron bebiendo. Luego de otro silencio de Neruda, su amigo planteó el tema que más le preocupaba. «¿Qué pasa con Albertina, hermano?». «No pasa nada», respondió Pablo. «Le he enviado a la fecha más de 100 cartas y no ha respondido a ninguna». Cuando se refirió a este tema se le quebró la voz, respiró profundo y esperó un momento para no llorar. A pesar de la intención, levantó la cabeza y miró al maestro con los ojos llenos de lágrimas. Pero eso no era todo. Lo que tenía que decirle a Neruda era más doloroso aún, por lo que no podía dilatar más la situación y decidió aclararlo en el instante. «Te sugiero que no te sigas haciendo ilusiones, hermano. Si hubiera una razón poderosa para perder la ilusión lo haría, pero no la hay». El educador le confirmó que sí existía una razón y muy poderosa. «Si la conoces, ¿por qué no la planteas derechamente?», lo interpeló, molesto. Rubén esperó que el poeta se calmara y entró en tema. Albertina Azúcar, mi hermana, la mujer que no responde tus cartas, lo miró fijamente. «¡Termina! ¿Por qué esperas?». Pablo elevó tanto la voz que algunos asistentes disimuladamente giraron la cabeza en dirección a la mesa donde se encontraban los amigos. «Dejas de gritarme, puedo seguir hablando». El poeta quedó en actitud de espera. «Albertina está comprometida con otro hombre, ¿entiendes?». Antes que el profesor terminara de hablar, Neruda dio un violento golpe sobre la mesa. «¡Mentira! ¡Eso no puede ser verdad! ¡Mal amigo! ¡Me trajiste con mentiras! Y te digo, hermano». «Cálmate, por favor», le rogaba el poeta. «Mañana me voy y no me verás nunca, nunca más. ¿Escuchaste? ¡Nunca más!». Varios parroquianos de las mesas contiguas, sintiendo cómo se elevaba el tono de la discusión en la mesa de azúcar, se pusieron de pie, previendo una agresión en contra del educador. Neruda salió del lugar cerrando la puerta con un violento golpe. Los presentes quedaron atónitos. En la mesa 12, el maestro, ruborizado, se resignaba a sufrir las miradas y comentarios de los presentes. Ante los gritos del poeta, uno de los garzones alertó a don Dionisio, quien, poco acostumbrado a este tipo de eventos, se dirigió atolonadamente a una de las mesas a preguntar qué había ocurrido. Uno de los clientes llamó al dueño del local para informar de lo acontecido. Don Dionisio se acercó a la mesa de Rubén y, conociéndolo, sin preguntar nada, lo liberó de toda responsabilidad. Este, con la sangre en el rostro, canceló el pedido y se retiró del local con la cabeza gacha. Neruda salió a la calle, abajo, sin destino conocido, minutos después del violento golpe que diera en la puerta del club social. Llegó hasta la calle Serrano con un fuerte zumbido en la cabeza. Ahí se detuvo, miró hacia el muelle, luego hacia el barrio La Arena, caleta de pescadores y comerciantes donde aún permanecían abiertos algunos negocios y cantinas. La luminosidad de su calle principal destacaba en el suburbio. La noticia del compromiso de Albertina, contado por su propio hermano, fue un mazazo demoledor al debilitado ánimo del poeta. Hervía en su alma un caldeo de emociones, se atropellaban en su cabeza versos que invocaban a la muerte, al retroceso del tiempo, que se rasgue la tierra para ser tragado. Salió de su boca como un quejido. Aceleró el paso hasta la Rambla para encontrar la ubicación más alta y cercana al mar. Después de escuchar el eco de su voz interior y de sentir su garganta seca, corrió en dirección a una de las grúas del muelle con una idea fija e irreversible. Subió por el brazo de fierro de la grúa que contaba con la luminaria más potente. En equilibrio permaneció largo rato en la altura, estremecido por el movimiento de aquella masa de agua, sintiendo su pequeñez ante la inmensidad del mar en el cual veía a ratos dibujado el rostro de Albertina. En un momento se generó un golpe de oleaje con manchas de sangre, provocándole fuertes náuseas, las que lo apartaron de sus pensamientos. Trató de calmarse para entender si lo que veía era real o una construcción mental producto de su estado. Respiró profundo un largo rato y... sí, lo que veía era real. Un par de lobos marinos se disputaban un pedazo de pescado de envergadura. Este episodio lo hizo volver a la realidad, le bajó su tensión, pensó en lo riesgoso de su actitud y empezó a bajar lentamente de la plataforma. Desde abajo calibró la altura y movió la cabeza. Casi una locura.
exclamó junto al bramido de uno de los lobos. Y ahora viene el momento más esperado, que es escuchar al autor del libro, Carlos González Saldivia. Bueno, yo diría que esta noche es una oportunidad súper buena para mí, para agradecer. Porque la construcción de este trabajo, uno puede entender que lo escribió una persona, pero son muchas las horas de conversación, de diálogo, entrevistas, para poder lograr sintetizar ese trabajo. Y primero quiero agradecer a ustedes porque me han regalado 2 horas de su tiempo para poder compartir el lanzamiento de mi novela Hotel Nielsen. Agradecerles porque cuando yo les llevé la invitación, tal vez corrieron su agenda. Y les agradezco mucho porque creyeron en mí y porque además ustedes me quieren a mí. Así que, sobre todo, muchas gracias por eso. Después tengo que agradecer, bueno, vieron ustedes las presentaciones de Karina, de Fernando, de Mario Contreras, que es un ícono de la literatura, de la poesía de Chiloé y también del país, por supuesto. Agradecerles muy profundamente que me hayan destinado su tiempo y haber destinado tiempo para leer el trabajo y armar una presentación. Katia, mi amiga de muchísimos años, de la GEC, Juventud de Estudiantes Católicas, que en la década de las 60, 70, un poco más, pertenecimos a un movimiento muy interesante, orientado, dirigido, liderado por el padre Amado Garay Vera. Y parto agradeciendo también al padre Amado Garay Vera porque la imagen que ustedes han visto en el fondo, es la tapa del libro, fue una postal que me regaló en esa época. Él estaba limpiando su oficina y entre que botara esa postal, me preguntó si lo quería. 2 postales eran preciosas. Esta postal, en aquella época, estamos hablando del año posterior a 1900, 1930, 50, en esa época todos entendemos que no había color, había fotografía en blanco y negro. Esta fue precisamente una postal coloreada y la verdad es que es impactante y genera mucha nostalgia. A mí me pasa eso y a otras personas también he escuchado que sí le pasa exactamente lo mismo. Cuando uno agradece y debe gratitud a tanta gente, muchas veces se queda alguien, pasa inadvertido. Voy a pedir disculpas al tiro para que después no me insulten y no me maltraten. Bueno, decía en un principio que para construir una obra como esta se necesitan muchos maestros, muchos carpinteros, muchos albañiles, muchos acarreadores de ladrillos y muchos generosos constructores. Entre ellos voy a mencionar a la señora Fidelisa Mayorga. Fidelisa Mayorga me entregó un testimonio. Ella era hija de don Dionisio, que aparece en la novela, y que era el dueño del club social en donde Neruda y Azócar iban a carretear. Agradecer a Lilian Nielsen, que era la nieta del dueño del Hotel Nielsen, que también me entregó un testimonio muy importante. Don Alberto Durán, que hoy día no está con nosotros, pero en algún espacio del universo se encuentra. Él era vecino de Alicia Koch, y él me contaba, yo tenía 14 años, me contó, cuando veía a Neruda caminar por la calle a Licha, de la mano con Neruda. Éramos vecinos, me dijo, de su familia. Los Koch vivían en calle Pudeto con Chacabuco, y yo, me dijo, vivía en la otra esquina. Entonces había una comunidad familiar.
Agradecerle también a Luisa Sandoval, directora de Radio Cudeto. Ella en un momento determinado me regaló un documento tan importante, tan valioso, que me sirvió para un conjunto de trabajos que lo aproveché muy bien, y que se llama, que es la voz de Neruda y que es la voz que aparece en la imagen del trencito. Luisa Sandoval, muchas gracias porque fue un aporte generoso y gigantesco. Y tengo que seguir agradeciendo, no se me vaya a trabar nomás la lengua. Bueno, a varios amigos, queridos amigos, personas que en un momento leyeron mis borradores. Fueron varios, y si lo nombro, más de alguno me va a quedar. Bueno, voy a nombrar Angélica Rosa, muchas gracias Angélica Rosa. Sergio Pérez Borges, también mi cuñado. Hay una profesional del hospital, se me fue el nombre. Bueno, todos aquellos que leyeron mis borradores, muchas gracias. Agradecer al dueño de la imprenta, San Carlos, que me regaló las invitaciones que les llegaron a ustedes. Agradecer a Juan Carlos González, que está grabando y que fue el que hizo el spot del trencito de Neruda. Agradecer a Evelyn Hueco, que preciosa voz. Yo cada vez que la escucho de verdad que me encanta su voz. Y más aún, esto no es realismo mágico. Yo escuché cantar a Evelyn una vez en un lugar, en una reunión de amigos, y vi, no es realismo mágico, y vi como un hombre caía desplomado después del término de la canción. No voy a dar nombres porque no viene al caso. Agradecerle a la Paula Almonacid, que tan generosamente y tan artísticamente hizo la lectura. Yo nunca aprendí a leer, ella lo hacía muy, muy bien. Al grupo Cantares, que viene más tarde, voces preciosas, generosamente también grabaron algún trabajo mío, y quiero agradecer en forma especial a Cecilia. Ella ha sido mi, bueno, aparte de mi compañera de años, ha sido mi editora, fiera editora, quiero agradecer especialmente a la Kika, la Cecilia, Zubiabre Díaz. Bueno, pido perdón de todos aquellos que no nombré, pero son muchos. Reiterarles a ustedes mi agradecimiento y la verdad es que le agradezco especialmente las presentaciones de mis compañeros. Conozco la calidad humana de ellos, conozco la objetividad de ellos y conozco su capacidad crítica, así que para mí fue un elogio gigantesco y de verdad que muy, muy agradecido. Gracias a todos. Yo estoy segura que después de una presentación como la que ha habido hoy día, seguro que hay personas en el público que quieren hablar, decir algo, hacer algún comentario, así que abrimos los micrófonos para que ustedes participen. Bueno, buenas tardes a todos. Soy amigo de Carlos González, muchos años. Me encanta lo que hace. Yo soy historiador de la calle. No estudié nada, pero amo la cultura. Ayudando todo lo que podía a Carlos sobre la pesca artesanal, tantas cosas de Ancud. Hemos hecho tantos reportajes a la gente mayor. Por eso estoy muy contento. Anoche y tarde me llamó. Yo muy contento, estoy aquí apoyándolo. Yo creo que Ancud está un poco flojo en esto. A lo mejor hay muchos poetas, faltan las posibilidades. Hay gente que sabe muchas cosas, la gente mayor. Y la gente mayor se va con tantas cosas lindas que no se lo puede contar a nadie. Nosotros hacemos programas humildemente, sin ningún proyecto de nada, solamente grabando
a cada persona que muchos de los 53 reportajes que hemos hecho nosotros, de Gallardo Producciones, se han ido muchas personas que ya no están. Pero sí le hemos robado, ¿cierto?, su historia. Contento, Carlos. Anoche te grandes felicitaciones. Y ojalá Dios te apoye, ¿cierto? Estas son huellas marcadas que tú dejas en nuestra ciudad. Muchas gracias por apoyar a mi amigo González. Muchas gracias. Hermoso trabajo, sin duda. En alguna oportunidad de ellos, en algunas veladas, cuando invitaba a ir a comer ostras, me contabas de este proyecto. Hermoso ver lo que sucede acá en Ancud. Desde que regresé en el 2013, no me canso de decirlo, estoy muy sorprendido por lo que en materia de cultura Ancud entrega. Hoy día estamos acompañándote en este hermoso trabajo y nada, solo decirte un abrazo, amigo. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Ignacia, estoy muy contenta de estar acá, ¿se escucha bien? Quiero agradecer tus palabras. ¿Cuál es tu nombre? ¿Sí? Karina. Porque finalmente lo que tú hablabas sobre los niños, que ellos pueden como vivir esto, lo que él nos está entregando, que finalmente son las puertas a la cultura de la ciudad. Es una cultura que cada vez se ve disminuida. Y por lo que tú decías de la literatura, hoy en día la gente son iletrados, digitales. La gente lo único que hace es no acercarse a este tipo de literatura, que es la que tiene las bases, el fundamento, y desarrolladas con la expertise de Carlos. Yo en verdad me siento muy fascinada de poder compartir en el taller literario, porque en verdad es potenciar lo que uno desarrolla en base a lo principal que tiene esta isla, que es la cultura, que es una cultura rica, es una cultura única, como comentaba, que no hay que dejar. Y encontré fascinante el tema de los niños, que los niños puedan vivir esto, lo puedan visualizar. Porque los niños son así, los niños necesitan visualizar. Y si los docentes tienen la capacidad de entregar algo como lo que está acá en nuestras manos, encuentro que a lo mejor podemos aportar en el futuro a que crezcan un par de poetas o un par de escritores. Los profesores, en este caso, tienen el alma para poder entregar este tipo de literatura tan grande, tan rica. Así que yo en verdad, yo no soy de acá, pero yo vivo hace 3 años acá, y el hecho de poder estar cerca de él me hace estar más cerca de la cultura. Eso, muchas gracias y te felicito, pero enormemente. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Yo quería un poco terminar esta parte con la nota del editor, que dice: la novela Hotel Nielsen de Carlos González Saldivia es un viaje en el tiempo de casi 100 años, cuando un joven Pablo Neruda arribó en la isla de Chiloé, intentando escapar del frío, el hambre, la tuberculosis, la muerte de un poeta amigo, la bohemia y la caída de afectos. La invitación de su amigo Rubén Azócar a pasar un tiempo en Ancud sonaba a sanación, a reencuentro consigo mismo, a disfrutar de las exquisiteces del mar, la poesía hecha paisaje y costumbres. Es un retrato de la sociedad entonces, con tantas cosas en común al hoy, no exento de la dicha y la desdicha del amor, la locura juvenil, la incondicionalidad de la familia y los amigos, las normas, las tradiciones heredadas y sus consecuencias. Una historia de amor y poesía, de esencia humana, un episodio que quedó marcado en la ciudad y que de pronto aún se respira. Una obra de narración sencilla, de fácil lectura, pero no simple, que evidencia en todo momento un gran manejo del lenguaje y sus herramientas por parte del autor. Como editorial nos sentimos orgullosos y agradecidos de poder formar parte de este trabajo, y desde la distancia, a modo de abrazo,
viajan en estas palabras nuestros mejores deseos para esta y las siguientes obras de un escritor maduro, consolidado y muy comprometido con sus raíces y la historia de su pueblo. Patricio Vidal Toro, Primeros Pasos Ediciones. Carlos, ahora sí te toca hacer entrega de los libros. Carlos ha querido hacer entrega de libros especialmente a Fidelisa Mayorga, a Luisa Sandoval y Lilian Nielsen por sus testimonios y aportes en documentos que contribuyeron significativamente a la realización de la novela Hotel Nielsen. Sabemos que la señora Fidelisa Mayorga no ha podido venir porque está enferma, pero está aquí Luisa Sandoval. Y no sé si pudo venir la señora Lilian. Muchas gracias, señora Luisa. Parece que la señora Lilian no pudo venir. A la profesora de lenguaje Ruth Gallardo, en gratitud a sus enseñanzas, profesora de la Escuela de Aplicación Anexa entre los años 65 y 68, y al profesor de lenguaje de la Escuela Normal de Ancud, don Guido Ruiz. Parece que la señora Ruth no está, pero en representación de don Guido está la señora Berta. Don Guido Ruiz fue profesor de Carlos entre los años 72 y 73. Ha sido maestro de muchos escritores, es poeta, jefe de talleres, actual instructor del taller Pucarel. Aprovechamos de hacer un saludo a los profesores normalistas que están aquí presentes porque hoy es el día del profesor normalista. Y para el cierre de la presentación de Carlos González tenemos al grupo Cantares Bajo la Cruz del Sur. El grupo Cantares nace al alero de Naviera Cruz del Sur. Está integrado por administrativos, oficiales y tripulantes de la Marina Mercante Nacional que pertenecen a la empresa, además de algunos amigos y familiares. Nació en noviembre del año 2009. Han realizado destacadas participaciones en Ancud, en Valdivia, en Temuco, en San Bernardo y en Santiago. Ellos resultaron ganadores del primer festival provincial Un Canto para Chiloé. En marzo del 2014 lanzaron su primer trabajo audiovisual titulado Música y Danzas Bajo la Cruz del Sur. Y en el año 2016 Atrapasueños, en homenaje al ancuditano Carlos González Saldivia. Dejo con ustedes a la agrupación folclórica Cantares Bajo la Cruz del Sur. Se fueron quizás para
cabecera de un barco, un chino más, dolidos y no regresan, dolidos porque se van. Dime, 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 dímelo, si tú me querías, más te quiero yo. Dime, 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 dímelo, mi alma se ha ido, de vuelta volvió. Chino de verdes colinas, desde lejos yo te amo, la nieve de Magallanes, llena de ausencia mis ojos. Canta el chino de natales, chino es si yo pudiera, remando por los canales, en un bote me volviera. Dime, dime, dime si regresarás, la tierra te espera, hay mucho que hará. Dime, dime, dime que se te olvidó, si no vuelves pronto, quédate conmigo. Bueno, me pidieron que hablara en esta noche muy emocionante para quienes conformamos la familia de Carlos González. Esta canción es una canción de la obra Chiloé, Cielos Cubiertos, escrita por María Asunción Requena. Y hace muchísimos años, yo creo que hará unos 20 o 30 años, Mauricio de la Parra le solicitó que que musicalizara los textos de esta obra. Esta es la musicalización de una de las letras de Chiloé, Cielos Cubiertos de María Asunción Requena que hizo don Carlos. Y la segunda canción y última con la que nos vamos a retirar es una canción que se llama La Hilandera, que habla acerca justamente de las hilanderas, ¿cierto? De aquellas mujeres que con bastante maestría y habilidad trabajan con el uso. Yo recuerdo a mi abuela desde hace muchísimos años, ella siempre estaba en tiempo de invierno con su vellón de lana hilando lana. Esta canción fue compuesta especialmente para mi abuelita, la madre de don Carlos, que seguramente está con nosotros acompañando. No te me pongas a llorar, sí, canta, canta. Hilandera, tú te juegas de verdad, con el
con la presentación del grupo Cantares damos por finalizada esta presentación de este libro. Queremos darle las gracias a cada uno de ustedes por su presencia, por haber llenado el teatro. Muchísimas gracias. Y felicitar nuevamente a Carlos González por esta novela, Hotel Nielsen, que nos llena de orgullo. Muchas gracias. Viví en Ancud en el año 1925-26, un tiempo inolvidable que recuerdo en este poema. Y luego los choros saliendo del mar archipiélago, las ostras de Ancud, olorosas a mitología, el vino de invierno bebido sin tregua en la lluvia, y tu corazón desgranándose sobre el territorio. Hotel Nielsen, una novela de Carlos González Saldivia. Hotel Nielsen. No es la vida la que hace a los hombres, es antes, remoto es el peso del alma en la sangre.